está. Bueno, damos inicio a la actividad de esta noche. Cine, psicoanálisis, la escuela freudiana de Montevideo. Bueno, van a participar, van a exponer acerca de estas dos series sin una palabra, o sea, van a poner acerca de ni una palabra, y de la serie Adolescencia. En realidad, sobre cine y psicoanálisis. Hola, hola. Sobre cine y psicoanálisis, entonces. Comienza Octavio Carrasco y seguiremos luego también. Gracias, Álvaro. Micrófono. ¿Me escuchan en el micrófono? ¿Se escucha bien? Está, entonces, acá escuchan bien, ¿y allá? Este es bueno. Sí, ese capta lo más. Ese capta bien. Bueno, el título de mi presentación se llama De monstruos digitales sueltos en un liceo inglés. Esta presentación fue hecha para las jornadas de clínicas sobre crianzas y adolescencias de la Escuela de Psicoanálisis Lacaniano de Río de Janeiro. La presenté el 30 de abril de 2025. Y es un comentario de la serie Adolescencia de Netflix de este año. Bueno, primero le voy a leer el texto que propuse para la convocatoria de esa actividad de colegas de Río de Janeiro. Ahí resumo un poco algo de lo que desarrollo después, pero quise mantenerla porque tiene algunas cosas distintas. Bueno, quisiera compartir algunas reflexiones a propósito de monstruos que muestran el límite traspasado por un discurso sin sujeto, pero que sin embargo se encarna en usuarios digitales formateados en su sexuación por una pornoscopía ciberpulsional. Un joven cibermonstruo que amoralmente es femicida no se reconoce en su acto asesino, sino que por el contrario proyecta en la víctima la culpa por su acto, enunciando en su acción algo que se podría decir así: si ella no se dejó tocar por él, como si se dejaba tocar por otros, precipitó su acto de venganza como una consecuencia necesaria del rechazo de la mujer que también era adolescente. Un cibermonstruo actúa en red, lo sostiene un discurso en red, y es desde la lógica discursiva de la red que se autocontempla como un héroe de la masculinidad incel. Este caso clínico de ficción permite mostrar la insidiosa influencia que puede tener la era digital en púberes, complicando aún más ese tiempo de irrupción de lo real, de lo fálico en los jóvenes. Tiempo de reedición del complejo de Edipo, también de reinicio del estadio del espejo y también de resignificación de los diques anímicos del sujeto a advenir. Como decía Freud, los diques anímicos son el asco, la vergüenza y la moral, pero con un elemento adicional e inédito en la historia de la humanidad: el espejo negro encendido, inocente y pasivo. La presentación escribe lo siguiente, comillas: no hice nada malo, yo no fui yo, papá. Eso repite una y otra vez Jamie Miller entre lágrimas de genuino sufrimiento, pero no de culpa, sino de sentimiento de estar padeciendo una injusticia, una confusión, un atropello a su infancia. El aparato del Estado se va encima de Jimmy y su familia con toda la fuerza de la institución, de lo real político, sin que sus víctimas puedan hacer más que un gesto de defensa y denuncia. Sin embargo, este sintagma, no hice nada, yo no fui, no es solo un significante que representa a Jimmy ante sus captores, ante sus padres, sino que es un significante que puede representar a todos los actores involucrados en el drama adolescencia. Drama que los presenta ante el propio monstruo que los interpela. Su padre, por ejemplo, bien podría decir que él no hizo nada, de hecho lo dice, ni que tuvo la culpa.
Él, esa noche, estaba trabajando. Tampoco hizo algo la madre, tampoco hizo algo malo la madre, que pareciera que no podía ver en su hijo nada más que su lindo niño inocente. La hermana, quizás, ni registraba a su hermano Lou. Los amigos de Jimmy nunca se reconocieron en problemas, no hicieron nada malo, no fueron ellos. Y respecto a las instituciones del Estado, bueno, consternados, sorprendidos, fastidiados y sin explicación, los agentes de la policía o del liceo tampoco hicieron algo malo ni fueron responsables del femicidio, ni de la rápida e insidiosa construcción de un mundo virtual y paralelo que viene atrapando a millones de usuarios, sobre todo jóvenes nativos digitales, hasta el punto de hacer desaparecer parcial o totalmente la condición de sujeto que alguno de sus usuarios alguna vez pudo ser. ¿Cómo un joven de 13 años, aparentemente tan normal, pudo cometer un crimen tan atroz y no tener conciencia de culpa? O al menos, en principio, no pudo confesar su crimen, invocando una ausencia o amnesia de su acto que se presenta más moral que rememorativo. En efecto, algo como una amnesia moral es el muro tras el que se protege Jimmy de la conciencia de culpa que le pretende imponerse, que se le pretende imponer desde el otro con mayor. Fíjate que lo encarne la policía, el padre, la justicia. La justicia de buscar su confesión, por ejemplo. Pero él sostiene que lo que hizo no fue malo, al menos según su moral, o su singular y colectiva reivindicación de que su demanda pulsional es un deber a cumplir sin restricción alguna. El imperativo del goce opera como un super-yo dándole letra al ello, que además le grita al yo la indicación para hacer desaparecer al sujeto bajo la orden de un discurso reivindicativo del placer masculino de dominio sobre la mujer. Es recién, al final de la serie, el cuarto capítulo, y por teléfono, que Jimmy le puede decir a su padre, y como regalo de cumpleaños del padre, que cambiará su declaración y que se va a reconocer como culpable en el juicio. Momento de resolución del drama, de catarsis, en el que luego del derrumbe de la versión de inocencia, es la madre la que asume la difícil tarea de revisar y reconocer los errores posibles de una crianza de un hijo desconocido para ellos. Paradoja de los bienes de mercado orientados científicamente, construyó objetos tecnológicos que se suponen hechos para tener acceso sin límite a la información y la comunicación. Y por lo tanto, son objetos que se homologaron como sinónimo de la verdad y la ampliación de la humanidad que venía proyectándose desde la Ilustración y sobre todo desde su objeto paradigmático. ¿Cuál es ese? La enciclopedia. Ese objeto del todo saber y toda la verdad. Los padres del joven monstruo se pudieron lamentar con acrimonia por el mismo acto y error que hemos cometido la gran mayoría de los padres de los hijos nativos de la era digital. ¿Cuál es ese error? Alegremente quisimos regalar una herramienta para el saber, pero en realidad metimos un agente en los hogares que subrepticiamente ha ido haciendo desaparecer a nuestros hijos. Pero dejemos un poco la ficción y su ideogramática. Este desconocimiento radical que exhiben los padres de la serie marca el punto de iniciación desde donde se propone el problema de los mundos en conflicto. El mundo virtual y el mundo real. Si ambos se mantienen en paralelo, siguiendo el movimiento de una función y su asíntota, es decir, que tienden a juntarse pero no se juntan, seguramente nadie se daría cuenta de un conflicto posible entre ambos mundos. Más aún, si consideramos el argumento irrefutable que sin ocultamiento,
proclaman algunos CEOs de la industria digital, cuál es el argumento que el único competidor que tienen las aplicaciones recreativas es el sueño. Esto lo dijo el CEO de Netflix hace un par de años, y eso está bien detallado en la exposición de motivos de la ley de Australia de diciembre del 24, y promulga una prohibición de aplicaciones a menores de 16 años. En efecto, no es la ley del padre, ni el amor de la madre, tampoco las alianzas públicas entre pares, y menos aún las instituciones educativas, las que pueden competir con el brillo imantado de las aplicaciones. Solo el dormir es el rival de las aplicaciones inmersivas y absorbentes. Los sueños, y no solo el dormir, parecen que también fueran subsumidos en la afánisis digital del sujeto y su consecuente eviración del objeto de deseo. No hay deseo posible en el brillo alucinante de las imágenes a gran velocidad y mutación. Y menos si las aplicaciones de que se trata son picantes, pulsionales y falsas. Es decir, si somos enfocados por las aplicaciones que están orientadas en clave pornográfica. Sabemos, desde el psicoanálisis, que la pulsión escópica es la que más fácilmente evade la castración. La ilusión de que todo puede ser visto y mostrado es de celérica pregnancia pulsional. Y si se siguen las reglas, y si se sigue la regla de que solo la fatiga y el sueño pueden limitar la actividad pulsional, tenemos como consecuencia la realidad de que el deseo se holofrasea con la experiencia de placer sin la concurrencia de sujeto alguno, como por ejemplo lo es el discurso Pincel. Ahí es donde el formateo en el porno hace una edificación discursiva, alcanzando niveles de contundencia inapelable para el usuario digital, llegando a sustituir lo objetivo por lo objetal cuando se trata de sostener un juicio de existencia, sea de sí mismo o del otro. En la clave deseante, el sujeto debe buscar el deseo del otro. En cambio, en el imperio pornoscópico, el imperativo al goce hace de los usuarios digitales meros instrumentos de un discurso que les hace olvidar su condición de sujetos, haciendo de la reivindicación al goce su demanda de reconocimiento. Reconocimiento del goce, pero no del deseo. Si el deseo de ser deseado implica el reconocimiento del deseo y el deseo del reconocimiento, siguen el mismo derrotero del interjuego entre principio de realidad y principio de placer. Deseo como metonimia del sujeto y como marca del significante que lo aliena al lenguaje, que lo inscribe en una red simbólica que lo sujeta a la ley, sea esta del deseo o sea la ley de la polis. Sin embargo, esa ley del deseo actúa como formato necesario, pero cuya última palabra la tendrá el sujeto si se reconoce como deseante. Saber cumplir con la ley no alcanza para definir la experiencia del deseo. Se sostiene ahí, en la ley, pero va más allá. Para Kant, en cambio, la pura sujeción racional a la ley debe asegurar la felicidad. El obstáculo, en todo caso, no vendrá de la ley, sino de su aplicabilidad universal. Es decir, será un problema político. No es menor el aporte civilizatorio de la ley, en el sentido de su pretendida universalidad al que se sujeta todo individuo humano, sea esta una sujeción virtual o real. Es el paso de las sociedades teocráticas a las sociedades fundadas en el Estado de Derecho, es decir, en un logos que se hace imperativo, per se, y no por pertenencia a Dios. Al tiempo que sanciona la falta, el delito o el pecado, sea este original o conjugado en futuros anteriores. Lacanianamente, Kant, sabemos, se conjuga con sabe,
Si el primero define la relación intrínseca entre la ley y la constitución del sujeto, se le escamotea a Kant por completo el lugar del objeto en la economía deseante del sujeto. Es en esa carencia formal y material en el que se inscribe la pastoral del mal que propone el Marqués de Sade. Es el otro extremo de la sujeción al objeto que hace desaparecer al sujeto por la vía de la extenuación del goce. Lacan señala que esta tensión entre Kant con Sade es la que permite situar en plenitud la importancia política del descubrimiento freudiano del inconsciente, otorgándole el relieve estructural al conflicto pulsional de todo sujeto entre la sujeción a la ley o al imperativo del goce. La promesa sadiana está destinada al fracaso, señala Lacan, simplemente por el hecho de que conduce irreflexivamente a la fórmula del consumidor consumido, tal como define Lacan el discurso capitalista por los restos humanos que produce. Decía, conduce irreflexivamente a la fórmula del consumidor consumido a un sujeto que subsume todo su ser a la dimensión del placer como único borde activo del goce, donde el deseo de deseo desaparece o queda sujeto a una marca de bienes de compra. Un valor de goce, no de uso ni de compra-venta solamente, que se impone solo gracias a la necesaria desaparición del sujeto, tanto del sujeto de la palabra, del sujeto del derecho y más aún del sujeto del inconsciente. Mordida rabiosa del superyo que despliega artimañas tan comunes como sorprendentes para que el sujeto que idealmente busca la felicidad haga todo en sus actos para lograr su infelicidad. O mejor dicho, para mantenerse en la infelicidad. Gracias. Seguimos entonces ahora con el orden. Karina Olivera. Bueno, gracias, Octavio. Bueno, buenas noches para todos. Estoy muy contenta de compartir la mesa con Octavio y con Enrique. Agradezco a la directiva de la Escuela Freudiana en Montevideo por alojar la iniciativa de trabajar sobre las series Adolescencia y Ni una palabra. Celebro entonces que a partir del diálogo entre cine y psicoanálisis nos dejemos interpelar por el séptimo arte para reflexionar sobre la adolescencia hoy. Bueno, este texto fue presentado en una actividad de Trilce sobre cine y psicoanálisis y la idea era poder compartirla en la escuela para poder trabajar a partir de lo que pueda surgir. Ambas series ponen sobre el tapete una serie de interrogantes que permiten abrir el debate para abordar e intentar decir algo sobre el mundo adolescente en estos tiempos. Si hay algo que logra esta pieza cinematográfica es plasmar el espíritu de la época. En el programa de One Show de la BBC, Stephen Graham, actor y coproductor de la serie, conmovido por la muerte de dos chicas de diferentes regiones de su país, apuñaladas por adolescentes de su misma edad, declara: me pregunté qué estaría pasando en una sociedad donde este tipo de cosas se están volviendo algo habitual. No podía entenderlo, así que quise echar un vistazo y tratar de arrojar luz sobre este asunto en particular. Por su parte, el productor Jack Turner señala: quise mirar a los ojos de la ira masculina. Jamie, el adolescente protagonista de la serie, habría sido adoctrinado por voces como las de Andrew Tate, el polémico influencer que se autodeclara misógino. Esto lo declara en el programa Front Row de la BBC. Por otra parte, la actriz Erin Doherty, encargada de entrevistar a Jamie para evaluar su comprensión de los hechos, plantea: esta serie tiene la valentía de ir desgranando las capas y decir, hablemos de esto, porque todavía estamos lidiando con ello. Hoy día siguen apareciendo estos problemas en las noticias, así que de lo que podemos responsabilizarnos es de mantener abierto el debate
y ojalá lo consigamos. El contexto del asesinato cometido por un púber de 13 años deja entrever la vulnerabilidad propia de este tiempo lógico y subjetivo, el rol de los padres y adultos referentes, la importancia de los pares y su forma de relacionamiento y el impacto que pueden ejercer las redes sociales y ciertos influencers sobre los adolescentes. Un significante, un neologismo en verdad, organiza buena parte del conflicto que atraviesa Jamie. Incel, abreviatura de célibe involuntario. Se trata de varones que, aunque deseen tener relaciones sexuales, son rechazados por las mujeres, lo cual vivencian como una injusticia estructural. Esta posición se sostiene en una regla ampliamente difundida en esos foros. El 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres, los llamados chads, varones que cumplirían con ciertos atributos físicos y sociales deseables. Los varones excluidos de ese 20%, definidos como incels, se agrupan en comunidades virtuales marcadas por un discurso abiertamente misógino. Allí el odio se dirige tanto hacia las mujeres consideradas culpables del rechazo, como hacia los chads, objetos de su envidia. En esta lógica se borran las diferencias y singularidades subjetivas. Hay 3 grupos cerrados sin mediación simbólica: las mujeres, los chads y los incels. Existe un vínculo entre el mundo virtual y el comportamiento misógino de jóvenes que se consideran víctimas de una sociedad que les niega el derecho al sexo, responsabilizando a las mujeres por este infortunio en lugar de asumir la propia dificultad para socializar y poner el cuerpo, podríamos agregar. Bajo estas coordenadas, la misoginia se convierte en un producto monetizable que busca, mediante algoritmos, promocionar y difundir canales, cursos y discursos de victimización masculina con el fin de capturar adeptos. Esto invita a preguntarse: ¿qué tipo de subjetividad produce el imperio de la imagen en una época donde la palabra se encuentra devaluada? ¿Qué lugar para el sujeto en la era escópico digital? Instagram, la red social más utilizada por los adolescentes, aparece en la serie como el escenario de un corte brutal con los adultos que han caído del lugar de saber. Desconocen el mundo simbólico y visual en el que sus hijos están inmersos. Ignoran sus códigos, su lógica, su forma de lazo, donde el ciberacoso es moneda corriente. En la clínica con adolescentes es constatable que muchas veces el lazo con los otros está mediado por la pantalla. Se impone una necesidad de aprobación digital diaria, la imagen de sí parece depender del número de me gusta y seguidores que se tengan. Pero estos no tienen estatuto de prójimo, son impersonales, anónimos, idealizados, sin fallas. La lógica de Instagram se funda en la mirada del otro. Todo se muestra para ser visto. Predomina el culto a la imagen y la preocupación estética. Los cuerpos se presentan con rasgos universales. Las diferencias se borran. La imagen de sí ya no se reconoce sin el filtro. Así el cuerpo, en tanto aparato libidinal, queda capturado por una imagen perfecta. En este contexto, la ciencia y el derecho intentan regular y garantizar un goce igualitario, pero esa universalización fracasa. La relación con el cuerpo y con el otro se torna cada vez más problemática. Las tecnociencias inciden en las redes, que se reinventan y sustentan en una lógica capitalista, operando desde una política hedonista y estandarizante, que afecta el cuerpo, la imagen, el lazo amoroso y social. Frente a esto me pregunto: ¿cómo incide la mirada del padre en la estructuración y en el conflicto que atraviesa Jamie? ¿Qué relación guarda su pasaje al acto con la función paterna y la mirada como objeto? Lacan, en el Seminario 14, La lógica del fantasma, sostiene que el pasaje al acto funda al sujeto en tanto se precipita desde el lugar de la escena en la cual solo puede sostenerse como sujeto historizado y cae fuera de ella. El sujeto desaparece, se borra como efecto de la barra del significante.
En la serie, lo que llama la atención es la prisa, lo precoz de este empuje a la iniciación sexual. Se trata de púberes de 13 años. Ese imperativo anula el tiempo para comprender, tan necesario para atravesar este tiempo subjetivo, marcado por una serie de metamorfosis, como dice Freud en su lectura de la Metamorfosis de Kafka. En ese momento de crisis se despliegan distintas formas de la función del nombre del padre y el intento de reinscribir un nuevo orden significante. La adolescencia obliga al sujeto a reorganizar su deseo frente a la ley simbólica, es decir, frente a la castración. Se trata del segundo despertar sexual, de la segunda vuelta edípica donde se ponen a prueba los títulos simbólicos adquiridos o no durante la primera vuelta. Como dice Lacan en el seminario 15, el acto psicoanalítico, el sujeto entra en el acto sexual como producto del significante, repitiendo la escena edípica en un acto imposible. El acto implica un corte, un cambio subjetivo estructural. Durante la adolescencia caen los puntos identificatorios que sostenían al sujeto. Los padres, en tanto garantes de ese sostén, desfallecen. El grupo de pares se vuelve entonces el nuevo espejo, aunque precario. Es un tiempo de predominio de lo especular, donde se busca suplir la caída del otro simbólico mediante el reconocimiento imaginario del otro. Desde este hilo puede leerse el acto homicida de Jamie, un adolescente atrapado en una encerrona sin salida, tomado por la ira, por el sentimiento de no ser visto ni reconocido, más que como un objeto de desecho. Su pasaje al acto testimonia una repetición traumática sin mediación simbólica, donde muerte y sexualidad están desintrincadas. Es un intento fallido de subjetivación, una muerte del deseo, una desaparición del sujeto identificado al objeto desecho. Se juega allí la mirada del padre, encarnada en la chica que no lo mira y la imposibilidad de hacer frente a lo sexual. No la toqué, podría haberlo hecho. Otros lo hicieron, dice Jamie, y entonces la mata. Salida al mundo desde una posición infantil en busca de algo rehusado. Lacan, en el Seminario de la Angustia, da dos registros del mundo: el sitio donde lo real irrumpe en la escena del gran otro y la escena misma donde el sujeto debe constituirse como portador de la palabra. Pero esa palabra solo puede sostenerse en una estructura que es siempre de ficción. Y es precisamente cuando el otro deja de sostener su lugar de garante que aparece lo que Lacan nombra como una pasión, la cólera. Plantea en el Seminario 10. La cólera surge cuando el sujeto no puede encontrar en el otro los agujeritos con los que meter las clavijas del significante. Es decir, cuando el otro con mayúscula, no responde, no juega el juego, cuando ya no hay lugar para que el sujeto inscriba algo de su verdad, sobreviene el estallido. La cólera entonces no es solo afecto, es la señal de un colapso en la estructura misma del lazo simbólico. Es el punto en que se encuentra Jamie. Su acto no se reduce a una respuesta impulsiva ni a un acceso de rabia, sino que puede leerse como el efecto de un derrumbe subjetivo, una caída fuera del campo del otro. El límite entre la escena y el mundo nos indica el sentido de un acto que reenvía al sujeto a su exclusión fundamental, ese momento donde deseo y ley se conjugan, ese momento trágico e irreductible que esta serie con notable crudeza se atreve a mostrar. Así está. Mira. Es tuyo. Bueno, buenas noches. Presento. Ah, bueno, bien. No, bueno, hacer la presentación a cargo de Enrique Ratín. Gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco a la Escuela Freudiana de Montevideo que podamos hablar algunas cosas respecto a lo que podemos llamar una serie de cine y psicoanálisis. Voy a decir algunas precisiones antes de ir directamente
a un intento de lectura de una serie que fue Ni una palabra, que no es exactamente el título original. Bien. Breve reflexión sobre cine y análisis, no psicoanálisis, sobre cine y análisis. El cine utiliza el imaginario, la oscuridad, la fascinación del público y la falsedad de la imagen para, paradójicamente, hacerla más real. Tanto el cine como el sujeto en análisis crean planos antológicos. Ambos homenajean el arte del relato, el de crear historias. El cine es hijo legítimo de la oscuridad, al igual que el comienzo de un análisis. Desde sus inicios está hecho de luces y sombras, de contrastes que rozan lo mágico. Más allá de lo técnico, su origen está envuelto en un misterio oscuro, casi ritual, que remite a huellas primitivas y arcaicas. Las sombras chinescas de la antigüedad, ¿se acuerdan, no? Ese arte ancestral de crear figuras con las manos ya anunciaban algo del hechizo que siglos después llamamos cine. Mucho antes aún, en las cavernas prehistóricas, la penumbra era el escenario perfecto para proyectar formas oscilantes. El fuego, cortado en lámparas rudimentarias, lanzaba destellos que animaban las paredes con figuras fugaces, temblorosas. En ellas encontramos ya lo que Platón supo convertir en símbolo. Las sombras proyectadas en la caverna, esa primera sala oscura donde la realidad aparece apenas como reflejo. No es casual que la invención del cine haya necesitado de una sala en penumbras, una pantalla blanca y el temblor de las imágenes proyectadas. El cine nació del fondo negro, de esa matriz sombría que lo hace posible. Antes que cualquier trama o personaje, lo primero es la oscuridad. Es ella la que permite que la luz tenga sentido, que aparezcan las formas, y con ellas el asombro, el deseo y también el miedo. Porque entrar en una sala de cine o en un análisis es una experiencia que combina el vértigo de lo desconocido con el placer de dejarse llevar por las apariciones, ya sea de las imágenes o cualquiera de las formaciones del inconsciente. Así como el cine necesita de la oscuridad para que las imágenes emerjan, el análisis también requiere de una cierta penumbra subjetiva. El miedo, dijo alguna vez Lacan, para que algo del inconsciente pueda desplegarse. La entrada en una sala de cine con sus luces que se apagan y su promesa de aparición se parece a la entrada en un análisis. Hay que consentir a no ver del todo, a dejar que algo se insinúe desde el fondo, desde ese fuera de campo que es el inconsciente. En ambos casos, la oscuridad no es un obstáculo, sino una condición. No es solo el telón de fondo, sino el terreno fértil donde algo puede surgir, una imagen, una palabra, un recuerdo, una fantasía, un deseo. Decía Freud, el contenido de las fantasías está formado con materiales tomados de las impresiones de la vida real, cosas vistas, oídas, vividas, y también con materiales de origen puramente interior, procesos del pensar o bien cosas leídas en libros. Fin de la cita. De allí que tanto el cine como el análisis hagan de esa oscuridad literal o simbólica su atmósfera vital, su marca, su emblema. Algunas imágenes de una película te cambian, aunque sea de manera imperceptible, te hacen pensar, te dejan pozo, inmóvil, y formará parte de vos durante el resto de tu día, al igual que una sesión de análisis. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Es esa línea voluble la que separa la verdad de la mentira, o más bien
las dos caras de un mismo arte que de algún modo puede cambiarnos la vida. Lo más conmovedor, tanto en una película como en una sesión de análisis, no es la fidelidad a los hechos, sino la versión que se construye de ellos. Lo que importa no es lo que ocurrió, sino cómo se lo cuenta, cómo se lo representa. Lo que se pone en juego es una verdad que no se dice toda, que solo puede bordearse, insinuarse, decirse a medias. En ese gesto de armar una escena con imágenes o palabras, se revela una visión del mundo, un modo singular de habitar la realidad. Porque crear imágenes, como asociar libremente, es también una forma de decirse, de encontrarse, de inventarse. Bien, eso, cine y análisis. Una parte ahora, antes de entrar al texto en sí mismo también de la serie, le llamé análisis de un relato y no psicoanálisis aplicado. Cuando hablamos de una serie o una película desde el psicoanálisis, no se está aplicando el psicoanálisis sobre la obra, como si el analista tuviera un saber exterior que explica la película o diagnostica a sus personajes. No es psicoanálisis aplicado por varias razones. El psicoanálisis no es una técnica aplicable como una herramienta externa. No se trata de aplicar un saber sobre el inconsciente a cualquier objeto cultural. No interpretamos a personas ausentes ni a personajes ficticios como si fueran analizantes. En ese sentido, los personajes no tienen inconsciente. El análisis de personaje es una reducción psicologista que no respeta la ética del psicoanálisis. La obra artística ya es en sí mismo una interpretación, una producción simbólica, una elaboración de goce, de deseo y de significantes. El analista no tiene que venir a decirle la verdad. El psicoanálisis no se aplica. Sí se puede leer la obra desde la lógica del inconsciente. Trabajar los modos en que la ficción organiza un saber no sabido. Produce equívocos, abre interrogantes sobre el deseo y el goce. El riesgo llamado del psicoanálisis aplicado es convertir el psicoanálisis en moralina, en crítica pedagógica o en psicologización del arte. Entonces, partiendo de lo que dijo Lacan en su seminario 11, Los fundamentos del psicoanálisis, no hay metalenguaje que pueda situarse por encima del discurso analítico. Podemos decir que no hay psicoanálisis aplicado, sino algunos psicoanalistas muy aplicados que pretenden imponer el saber psicoanalítico fuera de su campo. Quiero hacer una pequeña reflexión acerca de cine y series, porque alguien en un momento, de alguna manera, me hizo llegar la idea o el cuestionamiento de por qué decíamos cine y psicoanálisis si eran series. Tengo un fragmentito para quien me dijo eso. Hoy la frontera entre cine y serie no es tan clara. Grandes directores y actores de cine trabajan en series que se filman con calidad cinematográfica. Las series comparten el mismo lenguaje que el llamado cine. Imágenes en movimiento, sonido, montaje, dirección, actuación, fotografía, guión, música. Es decir, es un arte audiovisual. La diferencia no está en el medio, sino en la estructura narrativa. Las series se organizan en capítulos, el cine tradicional en películas. El cine no es solo el largometraje para sala, sino cualquier formato donde imagen y sonido se combinan para contar algo. Un claro ejemplo, los que saben de cine van a reconocer esto, un claro ejemplo de ello es David Lynch, el gran director de Blue Velvet, Mulholland Drive, El hombre elefante, que creó en los años 90 la serie Twin Peaks, si alguien entendió que me la explique, que fue revolucionaria para la televisión y sigue siendo de culto. Bien, vamos a la serie Ni una palabra. Voy a decir algunas palabras del autor. Ni una palabra es una serie polaca de Netflix basada en la novela Hold Tight.
cuya traducción sería Agárrate fuerte, de Harlan Coben. Coben es un escritor estadounidense muy conocido por sus novelas de suspenso y misterio. Nació en 1962 en Nueva Jersey. Sus tramas están llenas de giros inesperados, secretos del pasado que vuelven y personajes comunes que se ven atrapados en situaciones extremas. Tiene un estilo ágil, adictivo, muy narrativo, con capítulos cortos que te hacen querer seguir leyendo o mirando. Si ustedes ponen Harlan Coben en el buscador de Netflix, van a ver todas las series que están de él ahí. Resumen de la serie. La serie comienza con la aparente tranquilidad de una comunidad próspera en las afueras de Varsovia, donde la vida transcurre sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la desaparición de Adam, un joven de 18 años, sacude los cimientos de esa aparente normalidad. Su madre, Ana, incapaz de aceptar la indiferencia de la policía, decide tomar cartas en el asunto y, abusando de la tecnología actual, decide buscar a su hijo por su propia cuenta. A medida que Ana, la madre, investiga, se revela que Adam no era tan feliz como aparentaba. Había estado lidiando con la culpa por la muerte de su amigo Igor. La madre decide entonces instalar un programa espía en el teléfono de su hijo y comienza su propia investigación y la serie. Así, descubre una conversación donde Adam parece tener alguna responsabilidad en la muerte de su amigo. Esto la lleva a lugares oscuros en todas sus acepciones en todo el transcurso de la serie. La desaparición de Adam no solo afecta a su familia, sino que también expone las fallas y secretos ocultos de esa comunidad. Bien, ni una palabra. Entonces, algunas letras. Ni una palabra, como muchas obras de Harlan Coben, se sirve del suspenso, del secreto y del golpe narrativo para tocar una fibra más íntima, la del lazo familiar que se vuelve inhóspito. Explora temas de confianza, privacidad y la relación entre padres e hijos en la era digital, como bien lo dijeron los compañeros. Coben tiene el arte de convertir el hogar en escenario del horror, pero no del horror fantástico, sino del más cotidiano, el de los padres que no escuchan y el de los hijos que callan demasiado. Su estilo narrativo ágil, directo y atrapante no oculta, sino que intensifica el malestar estructural que se pone en juego. Muestra cuando la familia se vuelve lugar del exceso, cuando el amor se transforma en control y cuando el silencio reemplaza la palabra, teniendo por consecuencias la irrupción del acto. Les propongo leer esta serie no solo como una ficción atrapante, sino una puesta en escena de los impases subjetivos que el psicoanálisis puede leer y hacer hablar. Lo que no se dice, se actúa. Y en ese sentido, ni una palabra puede ser leída como un síntoma que muestra cómo el sujeto intenta existir allí donde el otro falla. 1. De la madre. Quiero partir de una de las escenas más significativas. Es la que ocurre cuando Ana, la madre de Adam, instala en secreto esa aplicación espía en el teléfono de su hijo. Lo hace después de haberlo escuchado hablar solo en su dormitorio y de encontrarlo cada vez más aislado. Este acto, aparentemente maternal, implica algo más. Una invasión del espacio psíquico del hijo. No lo interpela, no le pregunta, no espera su palabra, busca saber directamente. Aquí la tecnología se pone al servicio del goce del saber, del control, y no de la palabra ni del lazo. Es un uso de lo tecnológico que clausura el enigma,
que reemplaza el diálogo por la vigilancia y que en nombre del cuidado aplasta el lugar del sujeto. En lugar de permitir que Adam hable, su madre ocupa con su propia angustia el lugar que debería ser el del enigma. A partir de Lacan, sabemos que el deseo no es espontáneo ni natural, se estructura en relación con el deseo del otro. Pero cuando ese deseo del otro no se ofrece como enigma, sino que se presenta saturado, es decir, como demanda cerrada, invasiva o directamente como goce, lo que se obtura es la posibilidad misma del deseo del sujeto. Como afirma Lacan en el Seminario 11, el deseo del hombre es el deseo del otro. Esta fórmula no debe leerse como un reflejo especular, sino como una estructura de falta. El sujeto se constituye en relación con lo que el otro desea, pero a condición de que eso no sea del todo sabido. Cuando Ana intenta saberlo todo, lo que impone no es una ley, es su ley, una presa. No deja espacio al enigma, al tiempo del decir, al deseo en suspenso. Y así, sin saberlo, de esa manera se sustituye el deseo del otro por el goce del otro. Un saber que invade, que aplasta, que altera el devenir sujeto. Otra escena que considero clave es cuando su madre lee los mensajes privados de su hijo y al ver que éste se culpa por la muerte de su amigo Igor, no se lo dice a nadie. Carga con ese saber sola, incrementando la lógica del secreto. Lo notable es que a pesar de vivir en un mundo hiperconectado, donde todo puede compartirse, la verdadera palabra, la que interpela al otro en presencia, se encuentra cada vez más dificultada. Hay redes, pero falta lazo. La escena muestra el aislamiento subjetivo no solo de los adolescentes, sino también de los adultos, atrapados en el silencio que provoca la saturación de información. Ana poco habla con el padre de Adam, ni con la escuela, ni con su hijo. Está sola con ese saber que no hace discurso. El síntoma ya está ahí. 2. Del padre. La figura del padre de Adam encarna visiblemente una de las problemáticas contemporáneas, la fragilidad de la función paterna. Está presente, pero no suficiente. Escucha, pero no limita. Acompaña, pero no corta. En una escena central, Ana, su mujer, madre de Adam, le confiesa que ha estado espiando el teléfono de su hijo. Él no se molesta más que tibiamente. No objeta demasiado, ni propone alternativa. Esto, que podría parecer una forma de respeto por la decisión de la madre, revela una dificultad en la afirmación de la función del nombre del padre, como operador simbólico de la castración. Lacan enseña que la función paterna no depende de la presencia empírica del padre, sino de su lugar estructurante en el campo del deseo y de la ley. El padre, en tanto nombre, es quien introduce una separación necesaria entre el sujeto y el goce del otro, permitiendo así el surgimiento del deseo. Como dice en el Seminario 4, el nombre del Padre es aquello que inscribe la ley en el deseo. Inscribe la ley en el deseo. Cuando esa inscripción falla, el deseo no encuentra su borde y el goce puede invadir el campo de lo subjetivo. En la serie, el padre parece no asumir resolutivamente su función. El relato fílmico muestra que no hay ley que limite el empuje materno a saberlo todo. Su silencio inicial lleva a una abstención que deja a la madre sola con su goce y al hijo sin mediación. Esta forma de padre blando, que cede en todo, que acompaña sin posición, que evita el conflicto en nombre de la armonía, es un rasgo frecuente de nuestra época.
No encarna la ley, sino el consenso. No transmite el límite, sino la vacilación. En ese vacío, el sujeto puede quedar sin referencia simbólica frente al deseo del otro. Obviamente, no se trata aquí de un padre ausente, en el sentido banal del término, sino de una función en crisis, una función que ya no logra sostener la lógica de la separación y cuya debilidad deja al hijo expuesto a un exceso de sentido que no puede elaborar. Este hijo no habla con los padres, desaparece, se fuga. Del amigo, el acto de Igor, el amigo de Adam, el suicidio por sobredosis, atraviesa toda la serie como un núcleo de goce sin inscripción simbólica. En los primeros episodios, Adam visita en secreto el memorial improvisado de su amigo, pero no habla de ello con nadie, ni con la escuela, ni los padres, ni la policía logran darle lugar a ese duelo. En los flashbacks de la serie, vemos que Igor tenía acceso a medicación peligrosa a través de una red conducida por una figura siniestra en la serie, que era la consejera escolar Joan Makoska. Ahí encontramos, estos chicos usaban recetas de la madre de Adam, que era médica, para obtener medicamentos psicotrópicos para drogarse. Aquí encontramos un otro institucional que no protege, sino que goza. Se evidencia una cultura de la medicalización que atraviesa la vida adolescente, donde las respuestas subjetivas al sufrimiento son rápidamente codificadas en términos de déficit químico y el síntoma es tratado como un error a corregir. El exceso de medicación en nuestra época, legitimado por discursos tecnocientíficos, escolares o incluso parentales, opera muchas veces como una forma de silenciar al sujeto en lugar de escucharlo. No se interpreta el malestar, se lo suprime. Igor, sometido a ese circuito de muerte, encuentra como única vía de salida su propio acto, de quien se culpaba Adam. Al respecto, Lacan nos dice en el Seminario 10, el suicidio es un pasaje al acto en tanto que apunta al agujero en lo real, al rechazo de ser representado en el campo del otro. Entonces, no se trata de una pulsión de muerte en el sentido pulsional freudiano, sino de una solución trágica frente a una angustia sin palabras. Cuarto, del hijo. Adam, en cambio, no se suicida, no muere, pero desaparece. Es muy significativo fílmicamente la desaparición. Léase aquí la desaparición como sujeto. Y esa desaparición es también un acto. No hay notas, no hay mensajes, se aísla de todos, se borra. Es una respuesta al doble exceso, la madre que lo invade y el padre que no lo separa. Una escena ejemplar ocurre cuando Adam es retenido por sus propios amigos, quienes lo encierran por miedo a que delate la red de abuso de medicación. En ese encierro físico se juega algo más, la experiencia del hijo que queda atrapado entre las lógicas de la trama familiar a la que hacía referencia recién y su silencio, su negativa a delatar a los demás. No es cobardía, sino elección subjetiva. Responde con su acto al exceso parental y al goce social que lo rodea. Como dice Lacan, el acto analítico es el único que no engaña porque apunta a la verdad del sujeto. En Adam, si bien el acto no es analítico, sí es verdadero. Su desaparición es un modo de decir lo que no puede decirse con palabras. Cohen nos plantea de manera hábil interrogantes sobre el costo social. Perdón, me salté una parte. ¿Dónde está? Bueno, de lo social. Acá. De lo social.
Punto 5 de lo social. Cohen nos plantea de manera hábil interrogantes sobre el costo social de estas comodidades tecnológicas. Muy bien, lo plantearon los compañeros. El relato profundiza en el lado oscuro de la tecnología, arrojando luz sobre los complejos dilemas éticos que presenta. La naturaleza omnipresente de la tecnología en el relato destaca una sociedad que lucha con la invasión de la privacidad frente a una necesidad percibida de seguridad. Hoy existe una lucha constante entre abrazar los avances tecnológicos y mantener la integridad moral. La naturaleza invasiva de la tecnología contemporánea desafía las convenciones en torno a los límites personales y a la vigilancia, indicando un cambio cultural que todos estamos navegando, todos. Digamos entonces que esta serie, Ni una palabra, condensa en su título y en su trama una paradoja propia de nuestra época. Estamos hiperconectados, pero cada vez hablamos menos. Hay pantallas, rastreos, aplicaciones espía, bases de datos y algoritmos que parecen conocer al sujeto mejor que el mismo. Pero todo eso ocurre sin mediación simbólica. Es el relato de una situación familiar que viven muchos padres en la era digital, donde la línea entre la supervisión legítima y la invasión de la privacidad se difumina alarmantemente. La tecnología no es aquí soporte del lazo, sino instrumento de la vigilancia. Se despliega como una forma moderna del control parental. Una madre que espía, una escuela que sospecha, un policía que rastrea, y sin embargo, nadie parece escuchar. En ese contexto, la palabra pierde su potencia. No hay escena de enunciación. Ni los adolescentes pueden hablar del dolor, ni los adultos pueden escuchar lo que no encaja en sus coordenadas de control. Aún rodeados de dispositivos, los personajes están solos, cada uno encerrado en su propia información. El aislamiento no es solo físico, es discursivo. Lo que falta es el lugar del otro, que escuche sin invadir, que aloje sin predecir, que responda sin aplastar al sujeto. A esto se suma la primacía creciente del fármaco como respuesta al sufrimiento. Igor no habla, se medica en exceso. Adam no habla, se aísla. Los síntomas no se interpretan, se neutralizan. La angustia se trata como un desajuste neuroquímico y así, en lugar de hacer hablar el síntoma, se lo silencia. El fármaco reemplaza al significante y la escucha es desplazada por un protocolo a aplicar. Ni una palabra entonces nos confronta con un modo contemporáneo de producción del síntoma. Allí donde no hay otro que sostenga la palabra, el sujeto responde con el cuerpo, con el acto, con la fuga. Si el psicoanálisis hoy tiene una responsabilidad, es la de insistir en la dignidad de la palabra frente al imperio de los algoritmos y en la función del acto analítico frente al pasaje al acto. No para idealizar el decir, sino para sostener todavía la posibilidad de un sujeto. Gracias. Bueno, si me da la oportunidad de hablar de psicoanálisis, queda abierta la palabra. Le pasemos el impacto. La ley y la palabra. Y un corto ahí como para iniciar la conversación. Okay. Okay. Lo primero en realidad les agradezco que es un propuesto presentar los trabajos en esta reunión. Me quedé pensando en esto del acto, ¿no? Y del pasaje al acto.
la dificultad para aceptar en eso que ocurre en la adolescencia, que me parece que tiene que hacer relación con lo eh, el niño, el niño, digamos, transita las instituciones públicas de alguna manera bajo la tutela del padre. En la adolescencia pasa a ser, digamos, de sus actos más responsable de lo que realiza, más allá de lo que pueda decir, ¿no? Parece que en ese sentido, tal como lo dijeron ustedes, la cuestión está en que falta una habilitación, ¿no? Y que esa habilitación, digamos, se hace evidente, por un lado, en el tipo de conexión sexual, donde esa habilitación a cómo arreglárselas con la captación o con la asunción de una cierta posición en relación a lo sexual, así que ahí, digamos, no es lo que aparece a través del acto. Me quedaba pensando también en relación a esto, el acto como un síntoma actual. Me quedaba, o sea, entiendo el juego, me parece que es interesante, pero el síntoma justamente lo que tiene, y el terror, ¿no? Mientras que el acto, digamos, deja la consecuencia, deja la marca. Pensaba en eso también, y después en otro que pensaba que el pasaje al acto de la joven homosexual también es una salida de un infierno familiar, ¿no? Es un intento de salir de esa situación. Este, y justamente también ahí está de vuelta, ¿no? Ha atravesado la cuestión de lo sexual. Entonces también pensaba cuánto es posible de ser atribuido al cambio de esa también que me rompe, ¿no? Que me circula. Porque entiendo que el consumo de pantallas, digamos, de alguna manera deja un circuito mucho más endogámico. Eso lo entiendo. También vos decías, Octavio, que el consumo de pornografía de alguna manera, bueno, diagrama, por decirlo de alguna manera, el imaginario respecto de qué es la sexualidad para alguien. En realidad, hay unas reflexiones un poco sueltas, pero bueno, para abordar un poco. Bueno, gracias. Compañeros, estaban muchísimo los trabajos, me dieron para pensar. Y en realidad lo que me animó a hablar fue la intervención de Andrés, porque creo que va un poquito en la misma línea. Es una línea de pensamiento que hace tiempo que me atraviesa, que la he leído seguramente por ahí en algún texto, en donde en realidad voy a decir en voz alta mi pregunta. Cuando Andrés hace un ratito decía lo de la joven homosexual, no había pantallas. Igual, o un pasaje al acto, un acto. Y me fui para atrás, me fui para Shakespeare, en Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta tenían 14 y 16 años, 14 años. Hoy sería un embarazo adolescente. ¡Qué horror! Protocolo, protocolo, protocolo. Y me fui para atrás, más atrás, los espartanos. Que el ritual, no se espanten, muchachos, pero el ritual era, a los 14 años iban a la guerra y se casaban a los 14 años y se iniciaban sexualmente con su suegro. Es un espanto, pero así era. Era terrible a los 14 años. Y entonces me volví otra vez en el tiempo y pensé en Dora. Dora tenía 18 años. Y cada vez que leo el caso Dora, que llevo leído 1000 años, siempre pienso que se trata de alguien de 28, no de 18. Tenía 18 años. Y también, ya no con 18, con 46, espiaba a su hijo cuando va a Felix Deutsch, cuando ya está en la diáspora y vive en los Estados Unidos, y espiaba a su hijo de 18 años con las orejas, en el síntoma que Freud había leído de espiar con las orejas, tenía 18 y no había pantallas, y no había internet, ni wifi, ni celular, ni Netflix, ni ninguna de estas redes. Y ahí volvió otra vez metonímicamente a Juana de Arco. Juana de Arco tenía 18 años y la queman por bruja,
por el eje, digamos. Bien. Entonces, y esta cuestión de que los padres, en algún momento, algo de lo que decía Octavio, me hacía pensar en el libro de Paul Auster, en Informe del Interior, que el personaje, que en realidad es él, dice que el capitalismo hace que sea un mundo de objetos y no de sujetos. Bien, acuerdo. Entonces, pensaba que siempre hubo esta pregnancia en todas las épocas de no sentirse escuchado o de no querer hablar con los padres. Entonces, a ver, echarle la culpa a papá o a mamá, o echarle la culpa al hijo que no habla, o echarle la culpa a la sociedad, siempre está eso pendiente. Quiero decir, en todas las épocas, me recorrí varios siglos de historia ahí. Entonces, no quiero que el psicoanálisis, que el análisis, quede en una perspectiva como un poquito retrógrada respecto de ciertos avances con los que no estamos de acuerdo. Obviamente, no podemos estar de acuerdo, pero al mismo tiempo no podemos sino ser hijos de nuestra época. Y al mismo tiempo, ¿cómo gradualizar esto? Porque en un tiempo tampoco había escuela. Y había un profesor que se contrataba a un maestro que iba a los castillos y daba las clases a 4 pibes. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el punto en donde siempre, en todas las épocas, hubo el malo de la película. La situación que Freud en 1800 y pico, 90 y pico, decía mistérica me engaña, porque había la violación del abuso de la figura paterna sobre la chica, y era una imaginería. Quiero decir que no porque no se haya concluido como tal, no deja de ser vivido como un abuso. Entonces me marea un poco ciertas críticas a la tecnología, cuando en realidad adhiero más a esta otra posición que tiene que ver con la posición de los padres, de poner un límite, porque mostrar también fue mostrado cuando vino la moda de las minifaldas. ¿Se acuerdan el escándalo que hubo leyendo sobre los años 50 y 60? El escándalo por esa moda, el escándalo por... En todas las épocas. Entonces, ahí se me arma un poco de... Me gustaría escucharlos analíticamente. ¿Puedo hacer un comentario? No sé dónde está la Sí, manito. ¿Qué tal? Buenas noches. Jimena Flores, de acá de Argentina. Gracias a los tres, estuvieron muy claras las exposiciones. Pensaba, bueno, por algo eligieron estas dos series, ¿no? Habiendo tanta oferta en estos momentos de series y de películas. Y creo que algo esbozaron los tres, quizás los respecto de la función paterna, la caída o lo flojo de esto. Hablamos de falla, pero algo de la falla tiene que circular, y tratando de poder articular algo de esto. Principalmente a Enrique, que fue el que habló de Ni una palabra. Hay en esa serie como dos líneas, ¿no?, de cosas que pasan entre la desaparición, el suicidio y homicidios. Bueno, voy a tratar de acotarlo a lo que trajiste vos, que fue lo que recortaste de la serie. ¿Qué pasa con el secreto de esta madre respecto de la paternidad de Adam? Digo, ni una palabra resuena desde los comienzos para con este hijo, ¿no? Claramente es un discurso renegatorio el que está en juego para esta mujer, y no sé hasta dónde todo lo que viene después, porque termina, me da la sensación, en el mismo punto la serie. No sé si recuerdan cómo termina, con unas palabras, no sé si tipo poema o no sé si es una canción. La familia está bailando afuera y ella relata, y aparecen imágenes de cómo dio cuenta de qué fue lo que sucedió. Entonces el secreto parece que se develó parcialmente, como suele pasar también, ¿no? No sé bien la definición de canalla de Lacan, pero se me arma algo de ese orden, porque hay un cruce de miradas entre este hijo que está bailando con su novia y la madre, que sigue sabiendo algo que el resto no.
y que pareciera que el hijo sabe que la madre sabe. ¿Qué especie de lazo se juega ahí, madre e hijo, en donde todos quedan afuera, ¿no? Bueno, y en la serie Adolescencia también, realmente creo que ahí hay una serie de padres caídos, porque el policía también lo está. Pero bueno, eso, no quiero... Gracias, Jimena. La mesa va tomando la palabra, ¿le parece? Así Sí, lo hacemos sí, ¿parece bien? más coloquial. Bueno, se me ocurre tomar esto último que planteaba, ahí no veo, Jimena. Jimena, que en adolescencia la serie arranca así, ¿no? Mostrando ese desfallecimiento de la función paterna por parte del policía, cuando el hijo lo llama para decirle que no va a ir a la escuela y de alguna manera delegando ese lugar en la madre y reconociendo que, bueno, que él es un poco blando, por eso lo llama a él, ¿no? A mí se me abren unas cuantas preguntas y respecto también del comentario que hacía Celia, creo que bueno, que no se trata de demonizar la tecnología, las pantallas, pero sí creo que están produciendo algunas cuestiones, por lo menos que a mí me abren interrogantes. Para volver a la serie, por ejemplo, en el uso de los emojis, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el malentendido? Que de alguna manera en esta comunicación que tienen los adolescentes queda como un sentido coagulado, ¿no? Como que no hay lugar a esa dialectización y a ese juego significante que pueda haber en un diálogo. Todo gira en torno a esos emojis que portan una verdad que queda como toda. Entonces, bueno, una de las preguntas que me hacía era esa cuestión del malentendido y en ese punto la devaluación también de la palabra. Y también pensando en algunas cuestiones clínicas, ¿no? Donde yo trataba de decir algo en el texto de respecto de lo monetizable de algunas cuestiones que se ponen en juego, y también partiendo desde la clínica, que me parece que siempre hay que partir desde ahí, bueno, los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Algunas consultas donde todas esas cuestiones de juegos y cuestiones donde obviamente que tiene que ver con el lugar de los padres y si pueden autorizarse a poner ciertos límites, qué pasa con el otro ahí, también era algo que trataba de preguntarme en el trabajo, donde también esas aplicaciones y esos juegos están, o sea, generan una cuestión muy adictiva porque están hechos, o sea, como, por eso trataba lo de la cólera, porque es algo que me interroga, donde recibo muchos niños como muy tomados por esa pasión, podría decirlo, ¿no? Eh, bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros, pero bueno, quería comentar algunas de las cosas que me quedaron resonando a partir de los comentarios. ¿No? Bueno, voy a hacer algunas reflexiones o hablar un poquito, tomando en cuenta las tres intervenciones del compañero fuera de la mesa, digamos. Yo creo que preguntarnos hoy sobre lo que está ocurriendo con el avance tecnológico está muy bien, porque creo que hoy es lo que nos importa, hoy es lo que nos compete. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy tenemos un efecto muy importante, novedoso y moderno, es contemporáneo, en el cual se van a poner en juego los síntomas, los actos, ¿verdad? La sexualidad y las tramas familiares. Pero hoy, de alguna manera, nos corresponde a nosotros como analistas, dado que eso inunda nuestros consultorios, interrogarnos sobre estas cuestiones que trae. No es que, a ver, es siempre lo mismo. Las tramas, como decís Celia, sí, es así, es siempre lo mismo. Las tramas de las tragedias, ¿eh? O de las tramas fantasmáticas familiares son siempre las mismas. Podemos remitirnos a cualquier momento de la historia de lo que sabemos de la historia. Pero hoy tiene un entramado con lo tecnológico. En otro momento tuvo entramado con otras cosas. Hoy tiene el entramado de lo tecnológico. No quiero decir con esto que hoy estamos peor que antes.
bajo ningún concepto. Es una forma nueva de presentación, ¿m? Es una nueva forma de escuchar lo que tiene que ver con la alteración del lazo, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, pero no es cualquiera, porque mañana, dentro de 50 años, menos 30 años, capaz que esto es obsoleto, pero sí digo que hoy no es cualquier cosa, digamos, que hay un efecto, una sobreabundancia de comunicación y de información que va en contra del lazo del tú a tú. Por ejemplo, eh, prácticamente hoy en día las personas eligen antes que hablar, utilizan el mensaje por WhatsApp o de texto. Eh, y saben que se producen muchos malentendidos en eso. ¿Por qué? Porque no tiene tono. A veces intentamos darle un tono con un signo de admiración, con un emoji o con un punto, pero mayúscula o lo que fuera, pero el tono no está, ¿verdad? Esto quiere decir que hay hoy, contemporáneamente, la tecnología trae una forma de comunicación diferente. Entonces, los entramados de las producciones sintomáticas y de los actos son diferentes. Otra cosa, el recurso, el farmacón, digamos, del medicamento, es contemporáneo también. ¿Mm? Se está tratando de anular la palabra y someterla a digamos, deficiencia neuroquímica que se aplasta a través de un fármaco que tiene una cierta eficacia, ¿por qué no? Sí, claro que lo tiene, pero el tema que no hay palabra en un alto porcentaje. Entonces, si hay síntomas, hay actos, como siempre, hay debilidades o fortalezas en la relación de la trama familiar, como lo hubo siempre en todas las tramas de la novela familiar y en cada mito individual de cada neurótico. Pero hoy tiene estas características de los algoritmos, de las aplicaciones, de los smartphones, es decir, es algo diferente. No es que, ay, qué horror, qué terrible. No, siempre fue igual. Lo que pasa es que hoy es la forma que tenemos que interrogarnos. Cuando interpretamos o leemos, no con un psicoanálisis aplicado, creo que fui lo suficientemente claro, por lo menos para mí, de que el psicoanálisis no hay que aplicarlo, pero sí podemos leer cualquier texto fílmico, como quien lee o interpreta algo de una lectura que hace de un libro. Pero hoy no podemos negar que hay cuestiones que están en el centro de la situación y que es esta cuestión de la forma de comunicación, que ha cambiado, ha variado. No es ni mejor ni peor, es esta. Y con esto tenemos que manejarnos, ¿verdad? Entiendo que los recursos tecnológicos han invadido de una manera tal que para mí sí, están haciendo obstáculo al lazo. Están haciendo obstáculo a sentarse a hablar con el otro, ¿verdad? Y eso, nos guste o no nos guste, tiene una nueva forma de producir síntomas, una nueva forma de los actos, y como tal tenemos que tomarlo, tenemos que trabajar con eso. Estas dos series lo muestran claramente, lo ponen ahí, no en una búsqueda no puede ser una lectura sociológica, política, pero desde el punto de vista que nos interrogamos nosotros, a mí me parece que no nos podemos alejar de pensar que esto es la forma contemporánea de la producción ¿eh? de síntomas. Y eso me parece que es lo que me parece a mí, por lo menos me interesa resaltar. ¿No? No es, ay, qué horror ahora la tecnología, lo que nos trae. No, no, no. Es esta la forma y tenemos que trabajar con eso. ¿Eh? Y me parece que pasa un poquito por ahí.
como ahora va a tomar la palabra Octavio, si me permitís hacer un pequeño puente hacia vos, tomando de lo de Enrique. De hecho, en la consulta, los consultorios muchas veces nos muestran celulares, nos leen, o sea, Entra en la consulta. entra a la consulta el celular con sus algoritmos y para darle el paso a Octavio, eh, espero no distraerte del rumbo que vas a tomar, pero porque lo explicó en un pasaje muy bien, o para mí muy claro, cuando dijo que buenamente caímos en la trampa de introducir, ¿sí? Como padre buenos, en realidad un agente, fue la palabra que utilizaste, un agente que, digamos, todos estas tragedias, estos dramas que, ya lo decía Borges, son 3 o 4, que se repiten contados de diferente manera, efectivamente es así, pero de una forma, no sé, lo dejo por acá, masiva, permanente, intrusiva. Insisto, la palabra agente me pareció de una precisión de cirujano. Gracias, no, no lo había recordado, pero sí, a ver. Pensaba por qué, ¿no? Esto que entiendo la pregunta, si ha sido todo igual, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay repeticiones, cosas que son iguales desde la caverna de Platón, Sí, señor. que es una de las alegorías que más se está usando en este último tiempo, la Sí. idea de distintos lugares para decir, ojo, estamos en la caverna. Entonces, bueno, parecía que todavía está, sí, Platón me acuerdo que decía, toda novedad es una ilusión, decía Patrón, ahí está, lo decía Platón. Bueno, por suerte vino Aristóteles, ¿no? Por suerte vino Aristóteles y entre otras cosas nos permitió Congelando. Aristóteles, entre otras cosas, no solo superar a Platón, sino saber de qué hablamos cuando queremos hablar de algo. Freud me parece que en ese sentido nos dejó una tarea complicada, ¿no? Complicada, ¿no? ¿Por qué se metió Freud con el malestar en la... Podría no haberlo hecho, ¿para qué se iba a meter en ese berenjenal? ¿Por qué publicó, incitado por Einstein en su momento, por qué se metió a tratar de decir algo sobre la guerra? ¿Por qué quiso explicar lo tan novedoso que significaba en ese momento, a principios del siglo XX, el complejo de Edipo, con los ancestrales juegos de Aristóteles y el tabú? Esos dos señores, ¿no? Esos dos hermanos. ¿Por qué Lacan hizo el seminario 17? Ocupándose de los discursos, afectado y también afectando lo que eran las producciones de Foucault en relación al sujeto de discurso. No el sujeto del consciente, sino el sujeto de discurso. ¿Por qué metió eso? Y ahí es donde viene el veneno, por lo menos a mí me tocó el veneno. ¿Por qué Lacan en la proposición del 9 de octubre plantea el problema de las segregaciones? Como el problema con segregaciones, como uno de los factores que colude, o sea, que se juntan y determinan, ni más ni menos el futuro del psicoanálisis. Me agrega dos más. ¿Qué hacemos eh, ¿qué hacemos con el legado del padre? Freud y Lacan, que me poner ahí. Y ¿qué hacemos con la, digamos, ideología del Edipo? Está metida en las dos películas que vimos, en todas las películas que vemos, está metida en todas las explicaciones políticas, en todas las explicaciones de micropolítica, y por supuesto está en el centro de nuestro oficio. Claro que sí, ahí está. Entonces, pero Lacan no dice solo lo edípico. Tampoco dice qué hacemos con Freud, Kant.
sino que agrega ese tercer elemento que para mí es el más complicado. Y lo dice tomando un ejemplo del campo de lo social, de la guerra que había acontecido hace 15 años, 20 años había terminado, ¿no? 68, 45, 13 años. Y ahí dice que justamente lo que vivió el mundo en ese momento, con los campos de concentración, con la segregación, con la matanza, con la Shoah, con todo eso, apenas son pálidas anticipaciones de lo que está llegando. No creo que sea brujo, ni adivino, ni nada. Simplemente es un lector de su tiempo, tan lector como era de Freud y de cada uno de sus analistas. En distintos planos, por supuesto, son distintos planos. Entonces, claro que aquí hay un punto donde uno a veces no queda claro si está hablando como analista o como ciudadano. Intento hablar como analista, pero también soy ciudadano del mundo, o sea, estamos en este berenjenal. Peor o mejor, no lo sé, es distinto, pero con diferencias me parece que son notables. Notables. Y la más importante, me parece, es lo que señalaba recién Enrique, que lo trajo en perfecto también Karina, que es una desaparición del lazo real con el otro. Absoluta no, absoluta no. Siempre hay una posibilidad de que el sujeto pueda rescatarse y reconocer, por ejemplo, el caso de Jimmy, su asesinato, su acto. Esto que traía Álvaro me parece que es otra diferencia importante. Cuando uno asume que esto es un instrumento, la computadora, el celular y todo lo demás, está bien, es un instrumento. Yo no digo que no lo sea un instrumento, el celular es un instrumento para hablar con otros, para comunicarse, para todo eso que la propaganda nos ha acostumbrado y irremediablemente decimos es verdad. El asunto es que es un instrumento que no solamente usamos, sino más bien está exponiéndonos permanentemente a otro. Y no cualquier otro. Es un otro que aparece para muchos, como agente de la verdad. O sea, no digo entonces, no es un agente de Google, no es un agente de Microsoft o un agente de. No digo la marca. Ahí uno puede decir, hay un gente, hay un tipo ahí atrás tratando de. Sí, hay, eso sí, está bien. En otro plano. Es un agente de la verdad, por ejemplo, para Jimmy, o para muchos otros. Que son, claro, son complementarios, son diferentes. Una cosa es usarlo como máquina de persecución, como hace la madre de Ni Una Palabra, y otra cosa es como lugar de encuentro con la verdad. Para sujetos como Jimmy es el encuentro con la verdad. A veces el encuentro con la verdad cuando estamos jodiendo es decir, ¿y cuál era el autor de la obra de teatro tal que vimos? No sé, y uno empezamos a tirar bien, y ahí usamos, acá lo dice, la verdad se acabó la discusión. Ese es un uso banal. Pero este otro uso es un uso funcional. Y cuando se trata de un uso funcional, me parece que es ahí donde, bueno, hay que prestar atención. Primero por lo que dice Karina, claro que hay niños, jóvenes y adultos, unos no tan jóvenes, que vienen a consultar bajo una forma encubierta de una adicción, pero que tiene una forma sobre todo de aislamiento. Sí, esto no dicho, Ahí. una adicción que tiene que ver con lo que vos traías de Claro. la falta que no hay un personaje que es el padre de la novia de Alan, donde ahí se Claro. da algo bien diferente, porque no la invade, porque establece un diálogo, ¿no? Claro, hay angustia, pero hay una relación ahí diferente, la serie lo muestra, ¿no? Donde está la puesta la palabra. Marina, Bueno, sí, bueno, agradecerles mucho presentaciones muy interesantes y abordan varios puntos. Me quedé pensando, creo que lo dijiste vos, Karina, no sé, acerca de lo dificultoso que se hacía, ¿no? Dar tiempo, justamente en la adolescencia, tiempo al sujeto, ¿no? Esto del tiempo de comprender, pero que se me representaba las tres presentaciones, ¿no? Como la dimensión del tiempo que tiene que ver también con justamente el poder darle lugar a la palabra
y que algo del sujeto emerja, es lo que está cercenado. Y una de las cosas que también quería, bueno, eso como que me quedó resonando, y plantearles si en ambas series la figura del exceso que de alguna manera se presentifica en este otro, tanto el lado materno como paterno, eso no dicho que en las dos aparece, ahí la compañera por, por la pantalla decía Jimena, ¿no? Que en un caso tenía que ver con la paternidad, esto callado por la madre, ¿sí? Y lo no dicho, y en el otro caso tiene que ver con esas presentaciones o esos momentos de rapto violento del padre, que justamente es previo, ¿no? Al momento en que él de alguna manera se puede asumir en algo de sentirse culpable, ¿no? Hay un punto de inflexión ahí. Termina incluso No, y aparte, arrodillado en la cama. Y de esas madres, ¿no? Silencio queda cuando él dice que se declara culpable del padre, queda sin palabras también, ¿no? En ambas situaciones. Me parece que eso era interesante y bueno, y sí comparto esto que se venía planteando, bueno, lo dicho por Celia, los pocos temas de la novela familiar, ¿no? Que se entretejen, pero que hoy en día la facilitación, yo diría que es el orden de la facilitación lo que dan estos avances tecnológicos, ¿no? Que hacen que la ilusión y esa inmediatez se juegue como el fármaco, ¿no? Sin poder darle lugar a esos tiempos. Entonces es mucho más, no sé si la palabra es difícil, pero es como que a veces las estrategias, ¿no? Y el ganar tiempo también, en el trabajo de un analizante, bueno, tiene lo suyo. Y bueno, Claro, pensaba lo siguiente, ¿no? Señas. Un breve comentario. sí. Padres como el de Jimmy, creo que somos cualquiera puede ser, pero ningún padre de ese tipo, clase media, trabajador, le va a regalar a su hijo a los 10 años un frasco de LSD, ¿no? A no ser que, bueno, sea yo, super hippie. No es ¿no? Pero sí le regala una computadora. Sí. Y ahí es donde entramos en el circuito de gato por liebre permanente en el que estamos circulando, ¿no? Que es un dominio casi como que la posverdad se adueñó de eso. No le regaló eso. Nunca pensó que le iba a regalar una máquina que lo iba a terminar matando a una chica. Nadie piensa eso. Nadie piensa eso. No. Pensábamos que le regalábamos la enciclopedia moderna. Y de que La verdad revelada. La no, verdad. y de que Exactamente, está pensábamos que le regalábamos la seguro, verdad. y de que está seguro Que en está su seguro en su cuarto y casa. no en el mundo fuera, ¿no? Peligroso, que está seguro y en realidad En serio. Bueno, me parece linda esta charla que te da, porque efectivamente sí, el exceso de información, Freud y Lacan ahí dicen lo mismo diciendo cosas diferentes, ¿no? Uno habla del deseo de saber, del Wissenschaft, Freud, y el otro, Lacan, habla del horror al saber, pero que en realidad los dos dicen lo mismo porque es el horror a la captación, ¿no? La enciclopedia total o el no querer saber nada parten de la misma cuestión pulsional. Vos decís lo pulsional, vos, Enrique, recortabas lo epocal, digamos, para decirlo de alguna manera, en el punto en donde, bueno, a ver, hubo un momento, Freud, que atendió a un montón de tipos que venían de la guerra, o viudas, o qué sé yo, y era ese el tema en cuestión. Ahora es este tema. En otra época fue la bulimia y la anorexia. Llegaban a nuestras consultas, hola, yo soy bulímica. ¿Ese es tu nombre? No, no, me llamo Juanita, ¿no? Bien. Entonces, hay como, y creo que esto es un impacto para todos, pero lo que sí me queda claro es que efectivamente es una cuestión de estructura. Sí. En la actualidad estamos con ese exceso, pero recién, hace un ratito con Andrés me decía, creo que el psicoanálisis es producto justamente del fallecimiento del padre, es lo que lo pone en juego, siempre, desde siempre, solo que va adquiriendo distintas caras. Y también creo que hay una exacerbación. Una cosita más. Una cosita más para agregar, ¿no? No sé si es necesario que pongamos DFM. Es para darle más contundencia al comentario. Joshua Campbell
tengo tendencia. Joshua me dice que vivimos en una época cada vez más pobre de experiencia. ¿No? O sea, y yo pensaba, es una relación entre tres cosas que traje todo el día con las pantallas, no hay experiencia. La experiencia además es lo que todavía no fue realizado en el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje existe, pero para que eso tenga sentido como palabra, tiene que poder estar atravesado por una experiencia. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, anula la posibilidad de experiencia. Pero después me queda esa otra pregunta. ¿Qué fantasma? ¿Cambian los fantasmas? Creo que Fantasma del es un asesinato. fragmento de un capítulo de Sintagma, donde vos dices que la novela familiar toma la forma de los discursos contemporáneos. ¿Puede ser? Lo pensaba en relación a eso. Sí, eso iba a decir. No, simplemente dos comentarios que no aguanté de decir, ¿no? Uno es el segundo capítulo de Adolescencia, por lo que he leído siempre es el menos valorado, ¿no? Siempre se dice que el primero, el tercero, el segundo pasa una cosa muy curiosa, que es que otro niño, Marcel, que también padecía bullying, hijo del detective, Sí. se da una inversión, es como una contracara de Jimmy, de Jimmy, porque es quien, vamos a decirlo en criollo, aviva al Le da la padre. pista. Le dice, vení, no estás entendiendo nada, estás investigando como un adulto cosas que son de púberes, y le pasa todo el... Y a pesar de la resistencia y reticencia inicial del padre a escuchar a un pibito de 13 años, de quien venía a decir que él no había tenido interés en ser padre, se lo había dicho recién su compañera de trabajo, pero que bueno, vino y tienen una relación ahí. Y en ese momento el pibe le dice, pará, déjame hablar. Se hace escuchar, le dice, lo orienta, de hecho lo orienta muy bien, y ese capítulo termina con que todos se van hacia la comisaría, llevar al pibito donde lo cagaron, y él le dice, no, vayan ustedes, yo los encuentro luego, y él se va a buscar al hijo para llevarlo, para ir a almorzar juntos. Incluso hay una perlita más ahí, porque le dice, bueno, vamos a comer, no sé qué. Y el pibe le dice dónde, le dice, no, ese lugar, pero otra vez te tengo que explicar, le dice una cosa así. Que es una cosa como de comicidad mínima, pero que es el pibe orientando, digo, en esto de fallecimiento del padre, esto que estamos hablando del padre, porque además hablando de relato, hay una narrativa, una forma de relato, hay un discurso, hay un lenguaje cinematográfico. El plano No secuencia. no podemos perder. Y que tiene dos momentos para mí que fueron cruciales. Unos en las primeras escenas, la segunda escena es cuando ingresan a la casa, cuando entran al dormitorio de Jimmy, y otros en el último, también en el dormitorio de Jimmy, donde me llamaba la atención que en un dormitorio de una casa de clase media, etcétera, etcétera, había en el empapelado, hay una rotura, si lo recuerdan, y que cuando, esto es una interpretación mía de pronto, pero que por cómo está puesta la cámara, cuando Jimmy retrae los brazos para decir yo no hice nada, esa rotura que tiene forma puntiaguda queda como un puñal en su mano. Ya lo está acusando y aparte de los 2 minutos ya sabemos que fue porque está filmado, pero queda como un puñal en la mano, que en la última escena, en la que Jamie Graham se está haciendo el duelo por el hijo perdido y se vuelca sobre él, esa punta queda clavada en su espalda. Si lo pueden ver, si pueden revisar. La culpa. La punta de la culpa. La punta de la culpa, ya esto se me ocurrió ahora, por eso no lo iba a comentar, pero se me ocurrió ahora, por esto de matar al padre. En el día de su cumpleaños le comunica que sí se va a hacer cargo, y eso creo que da una vuelta de tuerca muy importante en la trama, ¿sí? Donde justamente el padre, bueno, o la punta de la culpa o la posibilidad de matar al padre por una vía bastante, bueno, esto que estamos hablando. Perdón que iba a hablar alguien, me tomó Por un pasaje al acto.
Sí, Quiero leer una cosita de una colega con la que compartí en Trilce cuando se hizo también una actividad que tiene que ver con el fantasma, que me parece interesante, que dice: en tiempos puberales, contemplar la propia supresión dialéctica constituye un desafío en el ejercicio de esa función. Está hablando de la función paterna, ¿no? Es el desfallecimiento puede dejar al puber librado al fantasma de asesinato. Claro. Sí. Quiero hacer un comentario respecto a lo que... ¿Perdón? ¿Verdad? Dale. No, está bueno, está muy bueno todo esto que estamos conversando. Cuando vi la serie Adolescencia, empecé a googlear y a investigar si era la primera vez o cómo ocurrió. Y resulta que 10 años antes de esa situación donde el director empieza a escribir el texto, había pasado de que 2 niños de 10 años secuestraron a otro niño de 4 años y le hicieron de todo, lo terminan matando, y sale a la prensa el nombre porque estaban filmados, había sido 5 segundos, la mamá lo deja al niño de 4 años, y estos niños lo llaman, y lo raptan, y pensaron en un momento que era un juego, hasta que pasan los días y no era un juego, encuentran el cuerpo. Y en la investigación revelan el nombre de 2 niños de 10 años que supuestamente eran ellos porque tenían malas conductas en la escuela, se portaban mal y siempre andaban juntos. Resulta que, ¿qué hace la sociedad ahí? Va a la casa y quema la casa de esos 2 niños y resulta que no eran ellos. Entonces, siguen investigando hasta que la prensa, no la investigación de policía, la prensa, digamos, logra tener una imagen más nítida de la cara de esos 2 niños y descubren quiénes son. Y la indignación de la población era por qué no revelaban los nombres. Y ahí la justicia decide no revelar y cambiarle los nombres. Están 8 años, como si fuese un INAU acá, y después le dan una identidad nueva, viven hasta el día de hoy, y la mamá del niño que matan, hasta el día de hoy tiene una ONG pidiéndole a la justicia que revele dónde están viviendo esos 2 personas ya adultas, ¿no? Entonces, a mí me hacía pensar, visto que dice Octavio, y bueno, que trabajamos siempre en ¿no? del malestar en la cultura y la civilización, ¿qué pasa y cómo tan tempranamente aparece esto de aniquilar al otro, ¿no? De eliminar al otro sin importar, bueno, en este caso la edad, digamos, eran 2 niños de 10 años que hacen de todo con otro niño de 4 años. Eso lo plantea Freud. Sí, en el malestar, en el Claro, malestar de la pero tan tempranamente, ¿no? Porque acá en Uruguay tendemos a escuchar eso en la adolescencia, pero más, digamos, más avanzada, ¿no? No tan tempranamente, ¿no? Si bien son casos aislados, no es que estén todo el tiempo. Escuchándolos en la mesa, tu trabajo, Enrique, me hizo pensar también qué cuerpo es el que queda impactado, ¿no? Con el cine, ¿no? Esto que vos decías, que quién no ha visto una película y ha salido conmovido, ¿no? O cuestionado en algunas imágenes o alguna palabra que llega, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpo es el que conmueve esa imagen? Ese decir del cine, ¿no? Y con respecto a lo que nos convoca hoy, que es ponernos a pensar desde la ficción, si de alguna manera el peso que tiene hoy por hoy es la prisa por encontrar respuestas y cargar de sentido, ¿no? Entonces es como que darle sentido, un sobresentido y un sentido a las cosas, y pensaba de si es posible
considerar el hecho de una primacía de lo imaginario, ¿no? Y como que cuesta ahí esto del lazo, es que lo imaginario de alguna manera oficia como hasta de ruptura para que para que lo simbólico enlace, ¿no? En relación a lo real también, ¿no? Son las 10:30, hace 1:45, si les parece, si alguien quiere de la mesa hacer un comentario más para ir cerrando, no sé, o si por mí seguimos trabajando en serie. Yo no tengo mucho para decir, pero ya está. Está bien. No,